Es un tema que es muy importante para todos nosotros, porque el crecer en lo espiritual es importante y es una causa que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos llevar. El hijo de Dios debe, dice, crecer en lo espiritual como un deber, como un compromiso también para poder tener un mejor rendimiento en nuestra nueva vida o en el cambio de vida. Y es muy importante que cada uno de nosotros pueda crecer espiritualmente. No hay, dice, realmente un crecimiento si uno de nosotros o el cristiano no renuncia a sus pecados. Cuando estamos en este cambio, hay como una purga, dice, espiritual que estamos llevando, y cuando cambiamos o eso llega a nosotros, entonces podemos, dice, avanzar en lo espiritual. La palabra de Dios entonces empieza a hacer su obra, porque podemos avanzar en el crecimiento espiritual sin estancarnos en el crecer. Cuando dejamos el pecado atrás, que es lo normal cuando nos bautizamos y se deposita, dice, en nosotros el Espíritu Santo, entonces viene ese Espíritu a nosotros y tenemos ese Espíritu desde el momento que nos bautizamos hasta nuestros días, hasta que dejamos entonces de ser. Pero es importante que cada uno de nosotros podamos crecer en lo espiritual. Una cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2 de Pedro, verso 1 y 2, voy a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidia y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezca en salud. Entonces, cuando dejamos, como le dije al principio, todo lo pasado, la malicia, el pecado, las distracciones, todo eso dejamos en el pasado y venimos entonces a desear como niños esa leche espiritual, con deseo, con ese anhelo. Y es muy importante, como dice la palabra de Dios, esta leche espiritual sin engaño, la leche verdadera, que es la que nosotros ejercemos como hijos de Dios, como la verdadera iglesia. Cuando esta leche espiritual estamos nosotros dispuestos a beberla con ese deseo, con ese empeño, dice que vamos a ir creciendo en salud, creciendo espiritualmente, buscando entonces esa salud que es la que nos va a llevar a un mejor, como dice, un mejor crecimiento. Si preguntara a toda la congregación si hemos crecido espiritualmente, pienso que de seguro vamos a decir que sí hemos crecido espiritualmente. Pero ¿qué pasaría si nos encontramos muchas veces en una situación difícil donde haya un escándalo, donde haya una discusión y estemos nosotros como hijos de Dios envueltos en esa situación? ¿Cómo sería nuestra reacción como hijos de Dios? Esa sería la pregunta que debemos hacernos nosotros.
¿cómo sería nuestra reacción como hijos de Dios? ¿Sacaríamos a relucir lo aprendido, lo que hemos aprendido durante nuestro bautismo hasta nuestros días? ¿O saldría a flote lo que llevamos por dentro, que es lo carnal? Entonces, esa pregunta debemos nosotros muchas veces hacérnosla, y así vamos a medir o vamos a ver realmente si hay un crecimiento en nosotros, si hay un cambio, y es muy importante para nosotros. Muchas veces nosotros como hijos de Dios somos vulnerables a los chismes o a los comentarios. Cuando un hermano habla del otro hermano, muchas veces nos duele o nos dolemos por esta situación, y somos, como le dije, vulnerables en esa situación, y por eso debemos nosotros ir cada día mejorando, como le dije, en lo espiritual, para que no demos entonces cobertura a Satanás para que quiera introducirse en nuestros corazones y poder entonces hacernos pensar lo contrario de lo que debemos nosotros pensar y actuar como hijos de Dios. Por eso muchas veces como le dije, nos dolemos y somos susceptibles por estos casos, porque vemos a veces estas situaciones que se dan. Pero vemos que cuando Jesús estuvo en su carrera, hablaron de Jesús muchas veces, y es más, como estudiábamos, fue ultrajado, fue golpeado, fue hasta blasfemado por tantas cosas que pasó Jesús, y él supo sobrellevar todas estas cosas. Y lo importante de esto es que como Jesús pudo sobrellevar estas cosas, nosotros también, como hijos de Dios, y Jesús es nuestro ejemplo a seguir, debemos entonces también sobrellevar todas estas cosas. Se han dado casos muchas veces cuando hermanos que hablan de otro hermano, claro que muchas veces, como les dije, se duelen, y más vulnerables cuando muchas veces hablan, dicen, de sus hijos. Entonces, por ejemplo, el caso de las madres, que son las más dolidas, porque pueden ver, dicen ellas, bueno, a mí fue que me dolió, yo lo parí, ¿cómo van a hablar de mis hijos? Pero son situaciones, hermanos, carnalmente, si lo vemos. Y el Señor nos invita realmente a que nosotros podamos crecer en lo espiritual, así como nuestro Señor Jesús pudo avanzar en todas estas cosas que hicieron con Jesús, que lo agredieron físicamente. A veces nos molesta cuando hablan mal, pero son habladuras, palabras. Pero imagínense una agresión física, porque sabemos que hay agresión verbal como física, pero el Señor fue agredido en ambos, verbalmente y físicamente, golpeado, y Él supo, como les digo, sobrellevar todas estas cosas. Y esto es el mensaje que nosotros debemos sacar en este momento. En Isaías 53 vemos entonces la situación de nuestro Señor Jesús. Si leemos Isaías 53, 3 en adelante, dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, aquí vemos, como le dije, la situación de Jesús, que fue realmente lastimado. En otro texto que lo tengo más adelante, vamos a ver cómo el Señor también fue hablado mal de Jesús, cuando el Señor hizo milagros. Dice que decían que esos milagros no venían de Dios, sino del príncipe Belcebú. Creo que es la cita vamos a buscarla en Mateo. Creo que la tengo por aquí. En Mateo 9, 33 al 34. Vamos a leerla para... Mateo, ¿quién lo tiene, Juan? Sí, 9, 33 y 34. Okay. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaron, diciendo: nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Así es. Entonces, tantas cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo, que si nos ponemos a ver todo eso que nuestro Señor Jesucristo padeció, no es comparado a nosotros. No nos llegamos ni a una milésima de lo que el Señor pudo padecer, y vemos que murió también por causa del hombre. Y todas estas cosas nos deben, dice, ayudar para el crecimiento en lo espiritual. A veces es necesario que podamos nosotros, dice, padecer todas estas pruebas para ver el grado realmente de madurez en lo espiritual, porque debe haber un grado en nosotros de crecimiento cada día más en estas situaciones, porque si nos dejamos llevar muchas veces por el sentimiento y damos cobertura a que Satanás pueda entonces atacar y aprovechar ese espacio, y dice que Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces debemos fortalecernos en lo espiritual y hacer como hizo Cristo, que pudo sobrellevar todas estas cosas. No hubo pecado en él, no hubo una falta, nunca agredió a ninguna persona. Entonces nosotros también debemos ver y actuar como el Señor Jesucristo actuó, porque, como le dije, no podemos dejar ningún espacio a Satanás realmente que pueda entrar en nuestros corazones. Cuando hay un espacio, una grieta o una rajadura en algún lugar, se filtra cualquier cosa. Así que nosotros debemos cuidar para que Satanás no pueda entrar en nuestros corazones, porque a veces, como le dije, somos vulnerables a las críticas y comentarios, y ahí aprovecha entonces Satanás para entrar en nuestra vida y afectar. Muchas veces afectar el corazón, llenándolo de resentimiento, de ira. Muchas veces también se puede tener ira cuando pues sentimos ese dolor de que alguien hable en contra de nosotros o en contra de la iglesia, y esa es la parte que nosotros como hijos de Dios debemos, dice, fortalecer. Cuando hablan de nosotros, debemos nosotros entonces madurar en ese sentido, para que no haya esa cabida a Satanás. Y es muy importante, hermanos, porque el resentimiento es algo
es algo que afecta, parece que es como una herida que no sana y siempre está ahí latente, y cuando tocan esa herida remueve todo el dolor. Entonces no es bueno el guardar ese resentimiento, porque nos puede afectar en realidad y no nos lleva a que podamos crecer. Hay un impedimento, y el impedimento, como le digo, es carnal cuando pensamos así. Tengo una definición que me gustó mucho del resentimiento. Hay muchas definiciones, pero esta me gustó. Dice que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien que considera causante de cierta ofensa. Y este sentimiento es manifestado en actos hostiles y también en hechos con agresión o amenazas. Entonces, créanme que es un sentimiento bastante difícil, porque esto está en nosotros, en lo carnal, y nosotros debemos de cuidarnos de no demostrar o de aguantar este sentimiento que está en nosotros y debemos nosotros cuidar. En Mateo 6:15 dice algo muy importante. Mateo 6:15 dice: déjame ver. Mas si no perdonaréis a los hombres su ofensa, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Entonces, cuando ofendemos, dice, debemos de pedir perdón, y los ofendidos, dice, deben de perdonar, porque si no perdonan, como dice la palabra, entonces nuestro Padre que está en los cielos no va a perdonar nuestra ofensa. Ese es el deber de nosotros para poder tener un crecimiento en nuestra vida, y que podamos nosotros mantener entonces esa comunión o esa paz con Dios, como estudiábamos en esta mañana, que era muy importante tener esa comunión con nuestros hermanos y tener esa comunión con Dios para poder nosotros poder tener en nosotros esa felicidad y esa alegría que es conocer la palabra de Dios en cada momento. Entonces es agradable para nosotros si podemos entonces controlar todas estas cosas. Como le dije, a Jesús le pasó tantas cosas, como fue entonces ultrajado, dice, golpeado Jesús, y pudo sobrellevar todos esos ataques que tuvo. Así igualmente nosotros, como hijos de Dios, debemos también entonces sobrellevar todas esas cosas, y si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, todos nosotros entonces podemos, si hemos crecido realmente en lo espiritual, sobrellevar todas estas cosas, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Todos los comentarios, los chismes, muchas veces, las murmuraciones, son ataques, como le dije, verbal, y tenemos que evitar todas estas cosas al máximo para poder entonces poder avanzar en lo espiritual. Dice
el rey Santiago, que podemos muchas veces ofender de muchas maneras, y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, de no ofender con nuestro miembro. Vamos a buscar esa cita en Santiago 3, 2. Y es muy importante, miren lo que dice. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Es importante, porque, como le dije, sí podemos ofender de muchas maneras. Imagínense que en una prédica yo me exima y diga ustedes los pecadores o ustedes los que andan en pecado. Podía ofender a los hermanos porque me estoy como eximiendo de eso. Debería de usar otro método, otra forma, o incluirme como siempre lo hacemos a veces por llevar esa palabra como el Señor manda, cuando muchas veces, a veces también podemos ofender. Si yo dijera, bueno, tengo una prédica que no se la puedo dar porque ustedes no están a mi nivel, por ejemplo, y hasta que no estén a mi nivel, pues no la puedo ya llevar. Entonces, es una forma que nosotros podemos ofender, y el Señor nos dice que debemos de evitar, dice, ofender, porque podemos, como dice, ofender de muchas maneras. Entonces, el sentido de esto es que nosotros podamos entonces sobrellevar y llevarnos como hermanos, como dicen, en la unidad, que podamos también gobernar muchas veces nuestro miembro, que es en este caso la lengua, cuando hay muchos chismes y comentarios, no son gratos en realidad para ninguno de nuestros hermanos. Y dice un canto que es muy popular, que Dios dice: ayúdame, Dios mío, a controlar, dice, mi lengua. Y tiene razón, porque sin la ayuda de Dios, en realidad, nosotros no podemos controlar ese miembro, como dice la palabra. Tenemos que pedirle a Dios que pueda ayudarnos a controlar ese miembro que es tan poderoso y que puede también hacer mucho daño. Entonces, todos debemos, hermanos, seguir, tratar de agradar, dice, los unos a los otros, guardándonos de esos resentimientos que puedan traernos contienda, y que por ahí pueda llenar nuestro corazón de resentimiento. Así como vemos que Caín, en el pasaje donde Caín mató a Abel, dice que se llenó también de ese celo por su hermano cuando vio la ofrenda de Abel mejor que la de él, y cuando Dios le dice que fue vista con agrado esa ofrenda. Entonces, así en la vida puede suceder también que podamos llenarnos de ese celo, y esto puede, como le dije, afectar a cada uno de nosotros para el crecimiento. Es como un impedimento que está ahí latente y no nos deja entonces crecer en lo espiritual. Tengo una cita en Jeremías del libro de Jeremías
el capítulo 17. Vamos a leer el 9 y el 10 de Jeremías. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que prueba los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el Señor es el que conoce realmente nuestro corazón, realmente nuestras entrañas, realmente el que conoce todo de nosotros, y nosotros debemos de estar, dice, dispuestos a perdonar cuando nos ofende, y es una forma correcta, como dice la Biblia, debemos hacerlo, pero sin fingimiento, realmente sintiendo, y tú pues olvida, como el Señor dice que olvida cuando perdona toda la falta. Entonces es una forma que nosotros debemos de seguir para poder entonces crecer confiadamente en el Señor. Segunda de Pedro nos dice, vamos a leer segunda de Pedro. Tres 18, el último verso dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, para poder tener ese crecimiento no debe haber ningún impedimento. Debemos tener en nuestro corazón, dice, dispuesto a obedecer, como estudiamos esta mañana, dispuesto a agradar al Señor, sintiéndonos realmente feliz de ser parte de este cuerpo, ser parte de la iglesia de Dios, y crecer cada día más, para que cuando el Señor venga nos pueda encontrar en perfecta, dice, condición, y poder irnos con el Señor. Entonces el mensaje, hermanos, final es podernos sobrellevar como hermanos, como miembros, poder compartir en esta unidad de conocimiento, para tener esa sabiduría de Dios, esa inteligencia que Él nos da a través de su palabra. Debemos nosotros entonces estar abiertos a recibir esa enseñanza y poder entonces mantenernos firmes realmente en la fe, sin mirar atrás, sin fijarnos en nadie. Muchas veces pienso que es como algo común en el panameño, ¿no? Es muy fijado, se fija en todo y quiere muchas veces querer saber qué está haciendo los demás, y descuida entonces su parte, que es cuidarnos nosotros mismos para poder alcanzar la meta al final, que es nuestro objetivo, cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos nosotros mantenernos en el conocimiento de la palabra, aislado o lejos de chisme, de comentarios, y así poder entonces agradar al Señor, y cuando Él venga, como siempre nos lo ha dejado en nuestra Biblia, podemos nosotros irnos con Él. Es el propósito de cada uno de nosotros, en realidad, que cuando el Señor venga podamos nosotros irnos con Él y poder alcanzar la meta. Hay las situaciones en el mundo, hemos visto muchos cambios en realidad, y eso nos anuncia que realmente la venida del Señor está pronta. Vemos tantos cambios, tantas
movimiento, y esto nos debe alertar para que nosotros podamos crecer realmente en lo espiritual, hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo, sobrellevar todas estas cosas, pasar cada vez esa etapa y mejorar cada día más, que debe ser nuestro medio donde nosotros debemos mejorar cada día más. Tengo una última cita para leerla, que siempre utilizo esta cita en Mateo 48. Mateo, perdón, digo 5:48. Se dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El Señor nos ha dejado esta palabra para consuelo, la veo yo, para guía, para refuerzo, cuando muchas veces nos sentimos desfallecidos. El Señor nos dice, pues, sé perfecto, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Podemos alcanzar la perfección. Ese es el trabajo, esa es la carrera que estamos ejerciendo. Al final queremos ganar buena nota, así como lo hacen en la escuela, así debe ser también en la iglesia, lograr alcanzar una nota excelente, que el Señor pueda entonces estar agradado de nosotros y poder alcanzar la vida eterna. Así que, hermanos, le dejo pues con esta exhortación para que podamos nosotros analizarla, cada uno de nosotros, si realmente hemos crecido espiritualmente, si realmente estamos llenos de ese espíritu, y que podamos combatir algunas situaciones con lo aprendido, con la enseñanza del Señor, cuando se nos presente X situación. Ese es el sentido, y eso es lo que nosotros debemos practicar cada día más para poder crecer en lo espiritual. Más a vosotros.